La guerra espiritual es una realidad constante en la vida de todo cristiano. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en objetivos del enemigo, que intenta desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aunque la batalla es real e intensa, ya se nos han concedido todos los recursos necesarios para vivir en victoria. El poder de la palabra de Dios es una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha contra las fuerzas del mal. La Biblia es un manual divino que nos guía sobre cómo resistir al enemigo, renovar nuestra mente y permanecer firmes en la fe, sin importar las estrategias y ataques de Satanás. En este estudio, exploraremos el poder de la palabra de Dios y su importancia crucial en la guerra espiritual. Analicemos cómo la Biblia puede ser utilizada como una espada espiritual, capaz de destruir las mentiras y engaños de Satanás. A lo largo de este contenido abordaremos la necesidad de renovación de la mente, la lucha constante contra las estrategias del enemigo y, sobre todo, cómo la palabra de Dios, aplicada de manera práctica, nos permite vivir victoriosamente. Prepararnos para la batalla espiritual es fundamental para nuestro caminar cristiano. Por eso, este estudio busca equiparte con las herramientas espirituales necesarias para resistir el mal y vivir según la voluntad de Dios, confiando siempre en las promesas y el poder transformador de su palabra. La palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas a disposición de un cristiano. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios usó su palabra para crear el mundo, restaurar la vida y traer dirección a la humanidad. Cuando hablamos de la Biblia como la espada del Espíritu, no estamos hablando de un simple libro de instrucciones espirituales, sino de una fuente de poder inquebrantable que puede transformar cualquier situación. La palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también tiene el poder de cambiar realidades y situaciones. El uso que Jesús hizo de escrito está en sus tentaciones en el desierto, como se registra en Mateo 4, 1, 11, ilustra claramente el poder de la palabra en un contexto de guerra espiritual. Cada vez que Satanás intentó desviar a Jesús de su propósito, respondió con la verdad de las Escrituras. La razón de esto es simple: cuando usamos la palabra de Dios, estamos usando una verdad absoluta, una fuerza que no puede ser cuestionada. Jesús nos dio un ejemplo de cómo enfrentar las tentaciones, mentiras y distracciones de Satanás. Cuando el enemigo intenta distorsionar la realidad o nos tienta a caer en el pecado, la respuesta cristiana debe ser: escrito está. Estas no son solo palabras de resistencia, sino un reconocimiento de que la palabra de Dios es superior a cualquier mentira o engaño que Satanás intente lanzarnos. Al afirmar, escrito está, estamos proclamando la autoridad de Dios sobre todo lo demás. En la práctica, esto significa que cuando enfrentamos dificultades, ya sean espirituales, emocionales o físicas, debemos recurrir a la palabra. Muchos cristianos, ante la adversidad, buscan respuestas en fuentes externas, ya sean consejos humanos o soluciones temporales. Si bien el consejo sabio es importante, la verdad y la autoridad final deben provenir de la palabra de Dios. Cuando Cristo nos dio el ejemplo, no recurrió a pensamientos humanos ni a emociones pasajeras. Confió en la palabra, que es eterna e infalible. La importancia de conocer la palabra. Para que la frase, escrito está, sea efectiva, primero necesitamos saber qué está escrito. Esto significa que memorizar y estudiar la Biblia son esenciales para que la palabra tenga poder en nuestras vidas. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, lo que le permitió responder eficazmente a las tentaciones de Satanás. Asimismo, también necesitamos tener un fundamento sólido en la palabra, para que cuando surja la batalla espiritual, podamos pelearla con sabiduría y discernimiento. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:16, nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto resalta que la palabra de Dios no es solo una historia o un conjunto de reglas, está vivo, útil y aplicado a todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando sabemos lo que está escrito, estamos mejor preparados para afrontar las tentaciones, discernir la verdad y vivir según los principios del reino de Dios. A menudo, en el fragor de la batalla espiritual, podemos sentirnos tentados a confiar más en nuestros sentimientos o en las circunstancias que nos rodean. Sin embargo,
los sentimientos son volubles y las circunstancias pueden ser engañosas. La palabra, sin embargo, nunca cambia. Ella es una roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida, la palabra como escudo contra las mentiras de Satanás. Cuando Jesús dijo, escrito está, estaba rechazando las falsas promesas y los engaños que Satanás estaba tratando de ofrecerle. Cada tentación de Satanás tenía como objetivo distorsionar la verdad de Dios, ya sea ofreciendo placer temporal, poder o duda sobre el carácter de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue infalible porque conocía la verdad de las Escrituras. Hoy en día, Satanás todavía usa las mismas tácticas, trata de engañarnos, desviarnos de la verdad y hacernos creer que hay algo más satisfactorio que lo que Dios ofrece. Intenta hacernos dudar de la fidelidad de Dios, de su bondad y de su amor por nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestra respuesta. Nos recuerda las promesas de Dios, su fidelidad y su plan perfecto para nuestras vidas. Cuando usamos la palabra de Dios como respuesta a las mentiras de Satanás, nos estamos protegiendo de las trampas del enemigo. Cada versículo que proclamamos se convierte en una barrera espiritual, una defensa contra los ataques espirituales que intentan desviarnos de la voluntad de Dios. Satanás puede intentarlo, pero cuando estamos cimentados en la verdad de la palabra, no tiene poder sobre nosotros. La palabra de Dios como instrumento de victoria. Una de las mayores promesas de la Biblia es que somos más que vencedores en Cristo, Romanos 8:37. Sin embargo, para experimentar esta victoria, necesitamos usar el arma que Dios nos dio, su palabra. Cuando peleamos la batalla espiritual con la Biblia, no solo nos estamos defendiendo sino también avanzando en la fe. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la realidad espiritual que nos rodea. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto quiere decir que, además de defender, la palabra también corta y separa lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Nos guía a vivir con rectitud, y cuando hablamos la palabra, estamos liberando la justicia de Dios sobre nuestras vidas y situaciones. La frase, está escrito, es una expresión de confianza en la autoridad de Dios y el poder de su palabra. Cuando enfrentamos batallas espirituales, debemos seguir el ejemplo de Jesús y usar las Escrituras para combatir al enemigo. Conocer la palabra, proclamarla con fe y usarla como nuestra defensa es fundamental para la victoria espiritual. Recuerde, la palabra de Dios no es solo un libro de cuentos, sino una fuente de poder, vida y transformación. La batalla espiritual es real y todos los cristianos enfrentamos ataques, tentaciones y situaciones difíciles que intentan desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. La buena noticia es que Dios nos ofrece protección y nos da herramientas para resistir al enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Una de las herramientas más poderosas para nuestra protección espiritual es la meditación diaria en la palabra de Dios. La protección espiritual prometida por Dios. La Biblia es clara en que Dios ofrece protección a sus hijos. Uno de los versículos más conocidos que refleja esta promesa es el Salmo 91, 1, 2, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Este versículo no es solo una promesa de protección, sino también de descanso. Dios nos llama a encontrar refugio en Él para que podamos descansar en su seguridad y amor. La protección espiritual que Dios ofrece no significa que nunca experimentaremos dificultades o ataques del enemigo. Por el contrario, como cristianos, enfrentaremos luchas, porque estamos en un mundo caído y hostil. Sin embargo, la diferencia es que cuando estamos escondidos en Dios, Él nos protege y nos da la fuerza para resistir. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro refugio seguro en las tormentas de la vida. El Salmo 91 continúa describiendo cómo Dios nos protege, Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro, Salmo 91, 3-4. La imagen de estar bajo las alas de Dios es una poderosa metáfora de la protección divina. Así como un pájaro cuida a sus crías bajo sus alas, Dios cuida a sus hijos, protegiéndonos de los peligros y ataques espirituales que intentan derribarnos. La importancia de la meditación diaria sobre la palabra.
Una de las formas más efectivas de experimentar esta protección espiritual es mediante la meditación diaria en las Escrituras. La meditación bíblica es más que simplemente leer un versículo aquí y allá, se trata de reflexionar profundamente en la palabra de Dios y permitir que penetre en nuestros corazones y mentes. Meditar en la palabra es una forma de acercarnos a Dios, permitiendo que su verdad nos transforme y guíe en todos los ámbitos de nuestra vida. En Josué 1:8, Dios instruye a Josué a meditar en su palabra día y noche. No dejes que el libro de esta ley se aparte de tu boca, sino medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces te conducirás con prudencia. La meditación diaria en la palabra de Dios no es solo una práctica espiritual, sino también una forma de protegernos de las influencias y tentaciones externas. Cuando meditamos en la Biblia, estamos fortaleciendo nuestra mente y espíritu, haciéndonos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La meditación diaria también nos ayuda a discernir la verdad de Dios en medio de las mentiras del enemigo. El diablo es un maestro de la mentira y muchas veces trata de distorsionar la verdad para desviarnos de nuestro propósito. Sin embargo, cuando estamos constantemente inmersos en la palabra de Dios, podemos discernir rápidamente cuando algo no está acorde con la verdad divina. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, debemos centrarnos en lo que es verdadero, puro, amable y de buen nombre. La meditación diaria nos ayuda a mantener nuestros pensamientos alineados con estas virtudes. El poder de la meditación para renovar la mente. La meditación diaria en la palabra de Dios también juega un papel crucial en la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:12 nos exhorta, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente humana está naturalmente inclinada al pecado y a la influencia del mundo. Sin embargo, cuando meditamos en las Escrituras, Dios comienza a renovar nuestra mente, alineando nuestros pensamientos con su voluntad. Renovar la mente es esencial para resistir las mentiras de Satanás y los desafíos espirituales que enfrentamos. Cuando nuestras mentes son renovadas por la verdad de Dios, podemos percibir mejor lo que es bueno, justo y verdadero. La meditación diaria nos ayuda a estar en sintonía con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Al meditar en las Escrituras, permitimos que la palabra de Dios reemplace las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones. Protección contra las estrategias de Satanás. Satanás es astuto y conoce nuestras debilidades. Utiliza diferentes estrategias para atacarnos espiritualmente, como mentiras, acusaciones, tentaciones y distracciones. Sin embargo, la protección espiritual que encontramos en la meditación diaria de la palabra de Dios nos da la sabiduría necesaria para resistir estos ataques. En Efesios 6, 11-17, Pablo describe la armadura de Dios, que incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nos ponemos la armadura de Dios y meditamos en la palabra, nos estamos protegiendo contra los ataques de Satanás. La palabra de Dios es la única espada capaz de derrotar al enemigo y sus mentiras. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para derrotar las tentaciones de Satanás. De la misma manera, cuando meditamos en la palabra, nos estamos fortaleciendo para resistir los ataques del enemigo. Además, la meditación diaria en la palabra nos da sabiduría para tomar decisiones que nos protejan espiritualmente. Cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, Él nos da discernimiento para entender sus instrucciones y guiarnos en nuestras decisiones. La meditación no es solo una práctica de devoción personal, sino también una forma de recibir guía divina para vivir con sabiduría y seguridad. El fruto de la meditación diaria: paz y victoria espiritual. Cuando meditamos regularmente en las Escrituras, experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que mientras oramos y meditamos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz superficial, sino una paz profunda que nos permite afrontar cualquier adversidad con confianza. La meditación diaria también nos ayuda a lograr la victoria espiritual.
como mencionamos anteriormente, estudiar y reflexionar sobre la palabra de Dios nos protege de las estrategias de Satanás. Cuando vivimos según la verdad de Dios, Él nos da la fuerza para vencer las tentaciones, resistir el pecado y permanecer firmes en nuestra fe. La meditación diaria en la palabra de Dios es una práctica fundamental para experimentar la protección espiritual y la victoria en las batallas espirituales. Cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, Él nos fortalece, nos renueva y nos guía en cada situación. La protección que encontramos en la meditación diaria nos ayuda a resistir al enemigo, discernir la verdad y vivir según la voluntad de Dios. Por lo tanto, haz de la meditación bíblica una parte esencial de tu día para que puedas experimentar la paz y la seguridad que provienen de habitar en el lugar secreto del Altísimo. La renovación de la mente es un concepto central en la vida cristiana. Se refiere al proceso de transformación interior que ocurre cuando permitimos que los pensamientos, creencias y actitudes de nuestro corazón sean moldeados por la verdad de Dios, en lugar de por las influencias del mundo. La Biblia nos enseña que como cristianos debemos tener una mente renovada, lo que implica abandonar viejos patrones de pensamiento y abrazar la forma de pensar que Dios desea para nosotros. El proceso de renovación mental. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla de la necesidad de alejarnos de los patrones de pensamiento y comportamiento del mundo, que a menudo se basan en el egoísmo, el materialismo y una visión distorsionada de la verdad, y conformarnos a la mente de Cristo. Este proceso de transformación se lleva a cabo mediante la renovación de la mente, que ocurre cuando nos sometemos a la palabra de Dios. La renovación de la mente no es algo que sucede instantáneamente, es un proceso continuo y gradual. A medida que crecemos en la fe y profundizamos nuestro conocimiento de Dios, Él cambia la forma en que pensamos y percibimos el mundo que nos rodea. Este proceso lo lleva a cabo el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos ayuda a aplicar la palabra de Dios de manera práctica en nuestras vidas. La mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16, Pablo afirma que, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta declaración es una promesa maravillosa para los cristianos porque implica que al entregarnos a Dios y su palabra, podemos pensar como lo hace Cristo. La mente de Cristo es una mente transformada, enfocada en la verdad, la justicia, el amor y la sabiduría divina. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar su manera de pensar y vivir. La mente de Cristo nos da discernimiento espiritual, permitiéndonos percibir realidades espirituales y tomar decisiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Renovar la mente, por lo tanto, nos ayuda a desarrollar una cosmovisión cristiana, donde vemos el mundo a través de los ojos de Dios. En lugar de reaccionar con miedo, ira o ansiedad cuando enfrentamos dificultades, podemos responder con fe, confianza y amor porque sabemos que tenemos la mente de Cristo, el poder de la palabra para renovar la mente. Una de las principales herramientas que Dios usa para renovar nuestra mente es su palabra. En Juan 17:17, Jesús ora al Padre diciendo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que libera nuestra mente y nos transforma. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, permitimos que la verdad divina penetre en nuestra mente y nos libere de creencias falsas, pensamientos negativos e influencias mundanas. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Nos enseña a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, a valorar lo que Él valora y a rechazar lo que Él rechaza. Cuando la palabra de Dios se convierte en la base de nuestro pensamiento, experimentamos una verdadera transformación en la forma en que vemos y vivimos. La Biblia también nos enseña cómo renovar nuestra mente en tiempos de lucha o desafío. En Filipenses 4:8, Pablo nos instruye, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensa en esto. Este versículo es una guía práctica sobre cómo podemos renovar nuestra mente en tiempos de dificultad. En lugar de centrarnos en las preocupaciones, los miedos y las ansiedades, deberíamos centrarnos en todo lo que es bueno, justo y verdadero.
Esto nos ayuda a mantener una mente sana y alineada con la voluntad de Dios. Renovar la mente en medio de la presión mundana. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes contrarios a la palabra de Dios. El sistema de valores del mundo es a menudo antagónico al reino de Dios. Los medios de comunicación, la cultura, la política e incluso las presiones sociales pueden tentarnos a adoptar una visión de la vida que no refleja la voluntad de Dios. Por tanto, renovar la mente es una necesidad diaria. El apóstol Pablo nos advierte sobre la presión para adaptarnos al modelo de este mundo en Romanos 12:2, como ya hemos visto. Cuando nos conformamos al mundo, comenzamos a adoptar sus valores y actitudes, y nuestra mente deja de reflejar la verdad de Dios. Renovar la mente, por lo tanto, es un ejercicio constante para resistir la tentación de seguir las normas del mundo y, en cambio, renovar nuestra mente por la palabra de Dios. Esta lucha contra la presión mundana no es fácil, pero es posible cuando estamos firmemente arraigados en la verdad de las Escrituras. La meditación diaria, la oración y el compromiso con los principios bíblicos nos ayudan a mantenernos enfocados en la verdad de Dios en lugar de dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Renovar la mente requiere disciplina y vigilancia, pero los frutos de este proceso son inmensurables. La mente renovada y la transformación personal. A medida que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, experimentamos una transformación personal. Esta transformación va más allá de cambios superficiales en nuestras actitudes y comportamientos, afecta nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestra visión de la vida. Cuando nuestra mente se renueva, comenzamos a reflejar más plenamente el carácter de Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe, y nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La renovación de la mente nos permite contemplar la gloria de Dios y ser transformados a su semejanza. Este es un proceso continuo en el cual, a medida que nos sometemos a la palabra de Dios, somos formados para llegar a ser más como Cristo. Una mente renovada también nos ayuda a vivir más eficazmente para el reino de Dios. Cuando nuestra mente es transformada por la verdad de Dios, comenzamos a vivir según los principios del reino, no según las normas mundanas. Nuestras elecciones, actitudes y comportamientos se alinean con la voluntad de Dios, y esto trae transformación no solo a nuestra vida personal, sino también a quienes nos rodean. Renovar la mente es esencial para una vida cristiana victoriosa. Es un proceso continuo que ocurre cuando nos sometemos a la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Renovar nuestra mente nos permite resistir las presiones mundanas, vivir según los valores del reino y reflejar el carácter de Cristo. Cuando nuestra mente se renueva, experimentamos la buena, placentera y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, busca renovar tu mente diariamente, meditando en la palabra de Dios y permitiendo que ella transforme tu vida para la gloria de Dios. La batalla espiritual es real y se desarrolla en varios frentes. Satanás, como astuto adversario, tiene muchas estrategias para tratar de desviar a los cristianos del propósito de Dios. Utiliza mentiras, tentaciones y dudas para sembrar discordia, confusión y pecado. Sin embargo, la buena noticia es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir al enemigo y vivir en victoria. La principal herramienta para enfrentar las estrategias de Satanás es la palabra de Dios. La sabiduría y la astucia de Satanás. Satanás no es un enemigo impulsivo o fuera de control. Al contrario, es astuto, calculador y siempre busca formas de manipular y engañar. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos se corrompan y se aparten de la sencillez y pureza debidas a Cristo. Satanás actúa de manera sigilosa, tratando de alejarnos lentamente de la verdad, distorsionando la realidad y presentando el pecado de una manera atractiva. La primera gran estrategia de Satanás es engañar. Desde el principio, en Génesis 3, engañó a Eva distorsionando la palabra de Dios, diciendo, no moriréis, Génesis 3:4, contradiciendo directamente lo que Dios había dicho.
Este mismo tipo de engaño sigue siendo una de las armas más poderosas de Satanás, nos hace dudar de la palabra de Dios, de su fidelidad e incluso de su bondad. Cuando comenzamos a cuestionar la veracidad y autoridad de las Escrituras, estamos permitiendo que el enemigo nos engañe. Mentiras y dudas, el arma principal de Satanás. Una de las estrategias más comunes de Satanás es sembrar dudas. Lo hace lanzando pensamientos y preguntas que nos hacen dudar de Dios y su palabra. Siembra incertidumbre diciendo, ¿Dios realmente dijo eso? ¿Se aplica todavía hoy? Esta duda es una puerta abierta al engaño y al pecado. Satanás también miente sobre nuestra identidad. Trata de convencernos de que Dios no nos ama, que no somos dignos de su gracia o que nunca podremos vivir según los estándares de santidad que Él ha establecido. Estas mentiras nos debilitan y nos separan de la verdad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la verdad que necesitamos para combatir estas mentiras. En Juan 8:44, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Es el maestro del engaño y la distorsión de la verdad. Cuando nos ataca, no trae verdades parciales ni medias verdades, distorsiona completamente la realidad para desviarnos. La única manera de resistir estas mentiras es conocer la verdad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. La palabra de Dios como defensa contra las estrategias de Satanás. La palabra de Dios es nuestra principal defensa contra las estrategias de Satanás. Así como lo hizo Jesús durante su tentación en el desierto, debemos usar las Escrituras para resistir al enemigo. En Mateo 4:1-11, vemos cómo Satanás tentó a Jesús de varias maneras, pero en cada ocasión, Jesús respondió con, escrito está. Cada vez que el enemigo intentó engañar a Jesús, él usó la palabra de Dios para afirmar la verdad y resistir la tentación. De la misma manera, también necesitamos usar la palabra de Dios como arma espiritual para combatir las mentiras y tentaciones de Satanás. Cuando Satanás nos ataca con mentiras sobre nuestra identidad, podemos responder con la verdad de que somos hijos de Dios, amados y aceptados por Él, como nos enseña un Juan 3:1, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, incluso ser llamados hijos de Dios. Cuando nos tienta a pecar, podemos usar la palabra de Dios para recordarnos que estamos llamados a la santidad, 1 Pedro 1:15-16, y que la gracia de Dios nos permite vivir según su voluntad, la palabra como espada del Espíritu. En Efesios 6:17, Pablo describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu, un arma ofensiva en el contexto de la armadura de Dios. La espada es un arma de combate que se utiliza para atacar al enemigo y defenderse. Asimismo, la palabra de Dios nos da poder para atacar las mentiras de Satanás y defendernos de sus ataques. La espada del Espíritu no es una herramienta pasiva, es activo y debe usarse con intención. Cuando Satanás nos ataca con pensamientos de miedo, duda o tentación, la palabra de Dios es nuestra respuesta. Corta las mentiras del enemigo y aporta claridad a nuestras mentes. La espada del Espíritu también nos da discernimiento, ayudándonos a percibir la estrategia de Satanás y responder de acuerdo con la verdad de Dios. No importa cuán fuertes sean los ataques del enemigo, la palabra de Dios siempre es más poderosa. La importancia de conocer la palabra. Para que la palabra de Dios sea eficaz como nuestra espada espiritual, necesitamos conocerla bien. Jesús no podría haber usado las Escrituras para resistir a Satanás si no las hubiera memorizado y las hubiera tenido en su corazón. De la misma manera, debemos meditar en las Escrituras, estudiarlas y aplicarlas a nuestra vida para estar preparados para resistir al enemigo. En 2 Timoteo 2:15, Pablo nos instruye a esforzarnos por presentarnos a Dios como aprobados, como trabajadores que no tienen de qué avergonzarse, que usan rectamente la palabra de verdad. Esto significa que debemos ser diligentes en el estudio de la Biblia para poder responder adecuadamente a las mentiras de Satanás y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La meditación y el estudio constante de la palabra nos ayudan a renovar nuestra mente y protegernos de las estrategias del enemigo. La palabra de Dios nos da poder para ganar. La palabra de Dios no solo nos da defensa contra las mentiras de Satanás, sino que también nos da el poder para vencer. Cuando nos apropiamos de las promesas y la verdad de la palabra, somos fortalecidos para vivir en victoria. En Apocalipsis 12:11,
la Biblia nos dice que los cristianos vencerán por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre de Jesús nos purifica y nos da acceso a la victoria, pero la palabra de Dios es la espada que usamos para luchar y vencer las fuerzas del mal. Satanás es un enemigo astuto y traicionero, pero Dios nos ha dado su palabra para resistir todas sus estrategias. Cuando conocemos la palabra y la usamos como nuestra espada espiritual, podemos vencer las mentiras de Satanás y mantenernos firmes en la fe. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres, la espada que nos defiende y la luz que nos guía. Al ponernos la armadura de Dios y proclamar su palabra, podemos resistir al enemigo y vivir en victoria. Que busquemos, por tanto, constantemente la palabra de Dios, para que podamos estar preparados para afrontar cualquier ataque espiritual con confianza y fe. La guerra espiritual es una realidad constante para todos los cristianos, y saber cómo luchar eficazmente es esencial para vivir en victoria. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio su palabra como arma principal en nuestra lucha contra el mal. La palabra de Dios no solo nos fortalece, sino que también nos guía, enseña, corrige y nos capacita para resistir las estrategias de Satanás. Como hemos visto, la renovación de la mente y la aplicación diaria de las Escrituras son fundamentales para que podamos discernir las mentiras del enemigo y caminar conforme a la verdad de Dios. Así como Jesús demostró durante sus tentaciones en el desierto, cuando usó las Escrituras para combatir los ataques de Satanás, también estamos llamados a usar la palabra de Dios activamente en nuestras vidas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra defensa y nuestra ofensiva contra el engaño, la duda y la tentación. Al meditar diariamente en las Escrituras y proclamar las verdades contenidas en ellas, estamos fortaleciendo nuestra fe y protegiéndonos de las trampas del enemigo. Que vivamos, por tanto, en constante renovación de la mente, permitiendo que la verdad de Dios transforme nuestro interior y nos prepare para cualquier batalla espiritual. En cada situación debemos recordar que aunque la lucha sea intensa, ya tenemos la victoria en Cristo. Él conquistó todo por nosotros en la cruz, y es a través de su palabra que podemos caminar en libertad y victoria. Que la palabra de Dios sea nuestra fuente de fortaleza, sabiduría y guía, y que, en Cristo, siempre podamos resistir el mal, permanecer firmes en la fe y vivir según el propósito divino para nuestras vidas.